Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema de hoy tiene como título La eficacia de la palabra de Dios. A manera de introducción, se puede decir que la palabra de Dios, la Biblia, la escritura inspirada por Dios, es la palabra de Dios viva. Viva. Es la palabra de Dios útil. La palabra de Dios es antorcha. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios es como miel. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás pasa, termina, se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a mirar el desarrollo de este tema. La palabra de Dios no se originó por la inspiración de una persona humana. Es decir, no es el producto del pensamiento del ser humano. Por grande que sea, por sabio o filósofo que sea, esta palabra no es producto de la mente del hombre, sino que las personas predicaron y escribieron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí lo más importante no es la palabra del hombre, aquí lo más importante es la inspiración de Dios que viene para la iglesia por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice el apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ya que no es producto del hombre, no es concepto del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra eficaz, es la palabra contundente, es la palabra que hace efecto en la vida del hombre. Lo demás es pasajero. La Biblia, aunque fue escrita por diferentes personas, por unos 40 escritores, y en diferentes épocas a lo largo de la historia, en unos 1500 o 1600 años se escribió la Biblia. La palabra nos ha sido transmitida sin
corrupción. Es limpia y es pura. Amén. Nosotros no predicamos una palabra o un evangelio adulterado, no. Nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo limpio y puro tal como Él lo enseñó. A Jesús la gloria. No actuamos como los hombres que son corruptos. Nosotros actuamos con limpia conciencia. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Entonces la afirmación, la palabra de Dios es viva y eficaz. Fue lo que leímos en el texto. Significa que la palabra de Dios es dinámica, poderosa y activa en la vida de las personas. Dinámica, poderosa y activa. Es decir, ella hace lo que quiere y a lo que fue enviada. Si nosotros le abrimos el corazón, la mente y corazón a la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer, hermano, la vida del cristiano será totalmente diferente, porque estará moldeada por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es viva y eficaz. Esta no es letra muerta. Esta palabra es viva. Como que no lo creen, pero hermano, esta es viva. Todo lo demás quedará en el olvido, pero esta permanece para siempre. Entonces, la palabra viva implica que no se trata de palabras muertas o palabras vacías, sino que son palabras que tienen poder para cambiar la vida de las personas y transformarlas. Así que si le damos cabida a la palabra hace cosas maravillosas. Cambia y transforma. Hace nuevas personas, nuevas criaturas. Y la palabra eficaz significa que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta el corazón de las personas, discerniendo sus pensamientos e intenciones y dejando una marca en sus vidas. Esta palabra es viva y eficaz. Es contundente. Amén. Y penetra como espada de dos filos. Eso quiere decir que usted, si mete la espada de dos filos, corta hacia arriba y corta hacia abajo. Amén. Si la mete verticalmente o si lo hace horizontalmente hacia la derecha y a la izquierda, es contundente, es viva, es eficaz y penetra hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra no es muerta, hermano, es viva, es viva, es eficaz. Gloria a Dios. Así que en resumen, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que la palabra de Dios es una fuerza poderosa que puede transformar las vidas de las personas y hacerlas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, entremos a mirar algunos puntos importantes de la eficacia de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es eterna. Ya lo dijimos, permanece para siempre. El profeta Isaías proclama y dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo dice Isaías 48. En un mundo tan cambiante, en la incertidumbre de la vida, esto es una buena noticia. Necesitamos la inmutable palabra de Dios que no cambia. Mientras todas las cosas cambian, su palabra sigue siendo fiel. ¿Cómo no creer en la palabra de Dios? Amén. Segunda Timoteo 3:14 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Esta escritura no es la inspiración del hombre, es la inspiración divina. Esta escritura es útil, esta palabra es útil. La necesitamos. No la haga a un lado, hermano, la necesitamos. Porque por la palabra somos enseñados, por la palabra somos reprendidos, por la palabra somos corregidos, por la palabra somos instruidos en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Número 2. La pureza de la palabra de Dios. La palabra, como dije antes, es limpia, es pura. En la Biblia, la palabra pura se utiliza para describir algo que es limpio, sin impureza, sin contaminación, sin defecto. La pureza de la palabra de Dios se manifiesta en su verdad, su integridad y su poder para cambiar las vidas. Amén. Por eso es eficaz, porque es pura y puede hacer lo que quiera. No tiene contaminación, no hay impurezas, totalmente limpia o pura. Y por eso tiene entonces el poder de cambiar nuestras vidas.
Si usted se deja guiar por la palabra de Dios, su vida cambiará. ¿Por qué la vida de algunos hermanos no cambia? Porque no se dejan enseñar, instruir por la palabra de Dios. Porque el hombre siempre tiene sus caprichos. ¿Sí o no? Esos somos los hombres, las personas. Dios dice, no haga esto. Y el hombre más ligero lo hace. Es como cuando el papá le dice al niño, cuidado con la luz de la vela. Y el niño le mete el dedito a ver qué pasa. Dios nos dice no y el hombre hace lo contrario. Hermanos, y por eso la vida de algunos cristianos no es tan fructífera como debería ser, porque no permitimos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, haga lo que tiene que hacer, penetrando hasta el alma y el espíritu y discerniendo todo. Eso es lo que hace que la vida cambie, cuando dejamos que la palabra de Dios haga efecto. Amén. En resumen, el tema de la palabra pura de Dios destaca, en primer lugar, la verdad y la autoridad de la Biblia como fuente de conocimiento y guía espiritual. Fuente de conocimiento y guía espiritual. La palabra pura de Dios, número 2, la capacidad de la palabra de Dios para transformar la vida y purificar el corazón. Transforma, purifica. Ahora, vamos al punto número 3. El poder de la palabra creadora. La palabra de Dios es creadora. Leamos el Salmo 33, versículo 6. Dice el salmista, por la palabra de Dios, ¿fueron hechos qué? Dígame si no es creadora. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por eso somos criaturas, porque Él nos creó. Amén. Y por la palabra, según Génesis 1, el libro de Génesis narra cómo Dios crea el universo mediante su palabra, utilizando frases como, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y siga leyendo el capítulo y usted se dará cuenta que todo lo hizo Dios por la palabra. Amén. Creó Dios al hombre. El hombre sí es criatura creada directamente por Dios, pero lo demás lo hizo por la palabra. Sea y fue. Ahora, ese poder creador de la palabra de Dios no solo crea, sino que también sostiene y sustenta la creación. Hebreos 1:3. Dice el escritor a los Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? Con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra de Dios es su poder, es decir, se sentó en la silla o en el trono de su poder. Amén. Entonces, creados por la palabra. La palabra es el verbo. Ustedes pueden mirar en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan presentando a Jesús como el verbo de Dios, la fuente de la creación y de la vida. Amén. Juan 1:1 al 3 y el verso 14. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, pasa es que el hermano le metió ahí primera de Juan. Es Juan 1:1. Es el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios, su palabra. Verso 3. Todas las cosas por Él, por el Señor, por la palabra, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo fue hecho por Dios. Claro que ahora ya no se habla de eso, eso ya quedó en la historia. Hace años que sí que discutían que la evolución. La Biblia dice tajantemente que todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho podría existir. Amén. Además de ser creadora, el verbo es una palabra viva. La palabra de Dios se considera viva y poderosa con el poder de transformar la vida y el alma. Número 4. El poder, se me fue. Número 4. El impacto de la palabra. No sé hasta dónde realmente la palabra hace impacto. Porque pareciera que a veces nos impactan más otras cosas. Y por eso entonces los predicadores que mueven emociones son expertos en eso. Porque ellos buscan algo que impacte ahí al momento. Dios no se interesa tanto en eso. Dios se interesa en que la palabra impacte y se quede ahí haciendo lo que debe hacer. Amén. Entonces, miremos ese diálogo con Dios. La palabra de Dios revela cómo Dios habla e intenta el diálogo con nosotros y con su creación. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1, del verso 1 al 2?
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, habló por los profetas, hablaba en sueños, en visiones, revelaciones, a través de una zarza, en el monte que ardía. Entonces, mire, hermanos, cómo Dios habló de muchas maneras. En estos postreros, ya estamos en los postreros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Casi 2000 años. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Alabemos el nombre de Jesús. Así que todo ese vasto universo tiene una mano creadora, un Dios que lo hizo. Detrás de todo hay uno que tiene el control de todo. Amén. Reflexión y revelación. La palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre nuestras acciones y motivos, revelando la verdad de nuestro corazón. Tenemos que reflexionar frente a la palabra de Dios. Ella nos revela, nos hace ver como en un espejo. ¿Cuántos se miran al espejo? ¿O cuántos nos miramos al espejo? Todos, ¿cierto? ¿Para qué nos miramos? Para peinarnos, para arreglarla, para afeitarnos, para, ¿qué más? Para mirar alguna, si quedó alguna imperfección, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Le quedó algo de comida por ahí en los labios? Entonces usted ya y se peinó y ya se arregló, se organizó, ¿cierto? Nos miramos al espejo tal como somos. La palabra nos lleva a esa reflexión. Mirémonos en el espejo de la palabra y usted se dará cuenta cómo es. ¿Cómo está su rostro espiritual? ¿Cómo está su vestido espiritual? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Y entonces la palabra le dice, por ahí tiene un defecto, por ahí le falta algo, hay que hacer esto, tiene que cambiar esto, tiene que refrenar su lengua, la palabra nos enseña. Amén. Y tenemos en la palabra promesas transformadoras, de transformación. La palabra de Dios contiene promesas que cuando aceptadas y recibidas en el alma, traen vida y transformación. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, eso es lo que vale, eso es lo que importa, la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabanzas al Señor. Tenemos la palabra de vida. No la cambie por nada. Porque, hermanos, al muerto
se le pueden hacer muchas cosas. Y usted puede llorar y puede cantar y puede saltar y puede hacer muchas cosas. El muerto sigue muerto. Pero la palabra de vida, esa sí puede levantarlo. Porque las palabras que Él nos ha hablado son vida y espíritu. Amén. Lo único que nos ha levantado a nosotros de la muerte espiritual, porque estábamos muertos, fue la palabra de Jesucristo. Amén. Ella es la que da vida. Lo demás son cosas que se quedan en la historia. Ahora, número 5, usos y significado de la palabra. La palabra, en primer lugar, tiene un poder divino. ¿Sí lo creen? Tiene un poder divino. La palabra creadora simboliza el poder absoluto de Dios sobre la realidad. Es la manifestación de su voluntad omnipotente, capaz de dar forma a la existencia a partir de la nada. Amén. Hermano, Él es el que hace cosas a partir de la nada. El hombre no. La gente se enorgullece del sabio, del científico, porque descubrió, porque hizo, porque... Hermanos, todos ellos hicieron algo a través de una materia prima que ya existía. Todo lo que el hombre ha hecho es descubrir. El hombre no ha creado nada. Descubrió algo y lo hizo a partir de una materia que ya existía. En cambio, Dios sí hace cosas de la nada. De la nada. Amén. El Salmo 33, verso 9, dice el salmista: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios. ¿Quién como Él? No hay nadie que iguale su poder, su grandeza. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y número 2, la palabra es una agencia divina. La palabra no es simplemente un sonido, sino una fuerza activa que lleva a cabo la voluntad divina. Salmo 147, versos 15 al 18. La palabra de Dios tiene esa fuerza activa. Mi palabra llega hasta donde el eco, ¿no? Hasta donde resuena por allá. No sé si me escucharán allá al frente. Hasta ahí llega. Pero la palabra de Dios tiene una fuerza activa que llena el universo. Entonces dice el Salmo 147, versos 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿A cuántos miles y miles de kilómetros o años luz, dicen? Dios habla y llena el universo. Da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá?
enviará su palabra y lo derretirá, y soplará su viento y fluirán las aguas. Tal es la eficacia de la palabra de Dios. Amén. Y a veces nosotros no la estimamos, no la valoramos. Y la tomamos como cualquier libro. En eso a veces los musulmanes nos ganan. Los musulmanes dicen que ellos tienen su libro que es el Corán, como nosotros la Biblia, para ellos es el Corán. Y ellos dicen que su libro sagrado lo mantienen a nivel de corazón o más arriba del corazón, nunca abajo, siempre hacia arriba. ¿Por qué tanto respeto y reverencia? Porque para ellos es su libro sagrado. Cuando ellos entran al templo, dicen que ellos entran y no le dan la espalda. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas creencias y entonces esa creencia o ese respeto que ellos tienen por el lugar sagrado es de tal magnitud que ellos realmente, ¿qué digo yo? Nos ganan a nosotros los cristianos. Hermanos, debemos aprender que esta palabra tiene un poder trascendental, que esta palabra es limpia, es pura, que esta palabra es eficaz, que esta palabra es viva, que esta palabra es creadora, que esta palabra permanece para siempre. Amemos la palabra, llevémosla en el corazón. Y no se olvide, lea la Biblia. Lea la Biblia. Amén. El Salmo, vamos al punto 3 ahí de los usos, significados de la palabra, poder divino, agencia divina y revelación divina. La creación misma se entiende como una manifestación de la palabra de Dios, una forma en que Dios se revela a la humanidad. ¿Qué dice el Salmo 19, verso 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Hermano, cuando usted mire las cordilleras, mire las llanuras, mire el mar embravecido, cuando usted mire el sol, la luna y las estrellas, esa magna creación, hermano, diga: grande y maravillosas son tus obras, Dios de los ejércitos. Aleluya. Y 4, la palabra de Dios tiene salvación y vida. Salvación y vida. La palabra de Dios no solo crea, sino que también sustenta y redime. Crea, sustenta y redime. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios doblemente. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Doblemente. Amén. Nos pasa lo del señor que perdió el barquito
en el río. Y después de muchos años llegó a un pueblo y lo vio exhibido en una tienda. Y él dijo, ese es el barquito que yo hice. Y entonces le dijo al Señor que si lo vendía. Él dijo, sí, lo vendo, pero vale tanto. Y el Señor sacó la plata y compró el barquito. Después de que lo tenía en las manos, dijo, doblemente mío. Primero lo hice y ahora lo compré. Eso es Dios. Dios nos hizo. Y nos fuimos, nos perdimos. Pero un día nos encontró exhibidos por ahí. Y nos compró con la sangre redentora que Él vertió en la cruz del Gólgota. Así que en el Antiguo Testamento se le atribuye el poder de sanar, salvar y dar vida. La palabra sana, salva y da vida. ¿Recuerdan el texto? Creo que es en Mateo que dice, y por la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Por la palabra. Amén. El Salmo 107, verso 20, Ezequiel 37, 1 al 4. Envió su palabra, ¿y qué pasó? Y los sanó y los libró de la ruina. Ezequiel 37, 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me digo entonces, profetiza, habla, predica mi palabra, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y ya ustedes saben toda la historia porque lo leímos al comienzo. Cómo esos huesos al oír palabra de Jehová subió tendones, carne y piel y se levantaron. Amén, como un ejército. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Deje que la palabra haga efecto en su vida y hará milagros. Y será sano, y será restaurado, y será salvo, y tendrá vida. Amén. Por esta causa debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Salmo 1:2. Dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Persistir en la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:14. ¿Por qué hay que persistir en la palabra? Porque esta palabra, dice Pablo a Timoteo, 2 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Anhelar la palabra de Dios. Salmo 19, versos 7 y 10.
como el salmista anhelaba. Salmo 19, 7 y 10 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quién no entiende la palabra? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el verso 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Así es su palabra. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos desean la palabra? Anhelan la palabra. Ella es dulce como miel. La palabra de Dios transforma. La palabra convierte, tiene que ver con hacer que algo vuelva a su estado o función original. Convierte al pecador. Esa es la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. El sencillo es aquella persona carente de inteligencia o sentido común, pero la palabra de Dios lo hace sabio. Amén. La palabra de Dios trae gozo. La palabra de Dios conduce a la experiencia del gozo. La palabra de Dios nos ilumina. El ojo está relacionado muchas veces en la Biblia con la capacidad de conocer y discernir. Amén. La palabra de Dios es eterna. Dice, la eternidad de la palabra de Dios presenta estabilidad y firmeza. Representa, eso debe consolidar nuestra confianza en ella. ¿En qué? En la palabra. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es eterna. La palabra de Dios es justa. Amén. Dios fue justo. Amén. Es la extensión del carácter recto y justo de Dios. Esdras 9:15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo y no hay otro como él. La palabra de Dios es dulce, dulce como la miel. Amén. Y la que destila del panal. Observamos que el salmista compara el anhelo que debemos tener en contraste con anhelar el oro refinado o la miel que se destila del panal. Esta declaración hace énfasis en el valor infinito e incalculable de la palabra de Dios. Es como miel, como la que destila del panal.
¿Cuántos se deleitan saboreando esa miel dulce de la palabra, que a veces es amarga en el vientre, pero en el paladar es dulce? Oír la palabra es agradable, aunque a veces nos causa dolor, a veces nos da duro, porque la palabra es como martillo que quebranta las piedras. Pero aquí en el paladar, en el oído, es dulce. ¡Aleluya! Y termino con esto, hermanos. En conclusión, la palabra de Dios nos lleva a la salvación, nos perfecciona, nos hace sabios, nos reprende, nos consuela, nos da esperanza, nos llena de confianza, trae conocimiento y gozo a nuestra vida. Eso es la palabra de Dios. El Salmo 33, verso 6. Dice el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Esa palabra que trae salvación, que perfecciona, que hace sabio, que reprende, que consuela, que da esperanza, que llena de confianza, que trae conocimiento y que llena de gozo nuestra vida. ¿Cómo no estar contentos con esta palabra? ¿Cómo no alegrarnos con esta palabra? Amén, amén. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en quienes, ¿en quiénes? Usted puede traducir la palabra y diga: en nosotros. La palabra de Cristo habita en abundancia en quienes. Dígalo duro. Una vez más, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo no amar la palabra de Dios? ¿Cómo no oír la palabra de Dios? ¿Cómo no atesorar la palabra de Dios en el corazón? ¿Cómo no vivirla? ¿Cómo no ponerla en práctica? ¿Cómo no obedecer la palabra de Dios? Hermanos, le hago una invitación para que se despoje de todo prejuicio, de dudas y de tantas cosas, y aún de ser religioso, porque algunos cristianos son religiosos. Despójese de todo eso y abra el corazón en esta mañana y dígale: Señor, yo amo tu palabra. Yo quiero obedecer tu palabra. Tu palabra me hace sabio, me da conocimiento. Y si usted lo hace de verdad, la palabra va a obrar en su vida y va a cambiar lo que todavía usted no ha podido cambiar, porque hay que permitirle a Dios que haga la obra.
Amén.